En el último vídeo habíamos visto cómo a principios del siglo XIX se había descubierto que la luz se propaga por el espacio como una onda. A finales del mismo siglo, Max Planck descubrió que la luz, como onda electromagnética, solo puede ser emitida en forma de unos paquetes indivisibles con una energía mínima. Pero esto no era más que el principio de una serie de descubrimientos raros sobre la luz y el mundo subatómico en general. A finales del siglo XIX se descubrió un fenómeno llamado el efecto fotoeléctrico, que es el responsable de que una superficie metálica empiece a emitir electrones cuando un rayo de luz incide sobre ella. Pero lo curioso de este efecto es que para empezar a arrancar electrones de una superficie metálica, un rayo de luz necesitaba tener una longitud de onda mínima. Y solo los haces de luz que tuvieran una longitud de onda más corta que esta longitud de onda mínima serían capaces de arrancar electrones de los átomos de esta superficie. Por poner un ejemplo imaginario, podríamos estar todo el día o durante un año o 10 años enfocando una luz roja, que tiene una longitud de onda más larga, contra una superficie metálica, y ningún electrón realmente saldría disparado de esa superficie. Pero si cambiáramos esta luz roja por una luz azul, que tiene una longitud de onda más corta y por tanto es más energética, entonces es posible que de inmediato, nada más enfocar la luz contra la superficie metálica, empezarán a saltar electrones por todos lados. Y el fenómeno resultaba especialmente desconcertante porque a finales del siglo XIX se creía que la energía que tenía un rayo de luz dependía de su intensidad, no de su longitud de onda. Pero lo que se observaba es que con la luz roja más intensa que tuvieras por tu laboratorio nunca podrías llegar a arrancar electrones de una superficie metálica. En cambio, cualquier lucecilla azul, por muy débil que fuera, conseguía que los electrones saltaran como locos de esa superficie al momento. O sea que parecía que la energía de un rayo de luz no dependía para nada de su intensidad, sino de su longitud de onda. Las longitudes de onda más cortas, como he dicho en otros vídeos, serían más energéticas y las más largas serían menos energéticas. Otra cosa muy curiosa que se había notado es que los rayos de luz que tenían una longitud de onda más corta que esta longitud de onda mínima necesaria para arrancar electrones de una superficie, arrancaban siempre la misma cantidad de electrones de la superficie metálica. Por ejemplo, un rayo de luz que tuviera el doble de la energía mínima necesaria para empezar a arrancar electrones de una superficie metálica, no conseguía arrancar el doble de electrones de esa superficie, sino que arrancaba la misma cantidad de electrones, pero esos electrones salían disparados con el doble de energía. Y este fenómeno era especialmente importante porque sugería que los rayos de luz estaban compuestos en realidad por pequeñas partículas luminosas, y que cada una de estas partículas luminosas era capaz de interaccionar con un solo electrón a la vez. Y por supuesto, la energía de estas partículas luminosas, o fotones, que se pasarían a llamar, dependía de la longitud de onda del rayo de luz. Y esta idea explicaba muy bien el fenómeno, porque si la luz realmente está compuesta por partículas, y cada partícula puede interaccionar con un solo electrón, entonces por mucha energía que tengan estas partículas no podrán interaccionar con un número mayor de electrones. El único efecto que conseguirán es que los electrones con los que interaccionan salgan disparados, entre comillas, más lejos, porque se les transferirán una mayor cantidad de energía. Y si la luz está compuesta por partículas, en realidad la intensidad de un rayo de luz no tiene nada que ver con la energía de sus partículas, sino con la cantidad de partículas que está emitiendo el foco de luz. Y es por eso que emitir una mayor cantidad de partículas con una energía más pequeña no consigue arrancar ningún electrón de una superficie metálica. Así de primeras ya parecía que el asunto estaba empezando a complicarse porque no hacía ni 100 años que se había descubierto que la luz se propagaba como una onda. Pero si realmente la luz estaba compuesta por partículas sería un problema, porque los electrones tienen masa. Pero la luz no tiene masa, ni tampoco tiene carga eléctrica, así que a priori las partículas de luz no deberían poder interaccionar con los electrones y hacer que saltaran de una superficie metálica. Pero un señor llamado Albert Einstein estaba trabajando en una teoría llamada la teoría de la relatividad, y entre otras cosas esa teoría predecía que estas partículas de luz tendrían momento, que es una propiedad que tienen los objetos que tienen masa y se mueven a una velocidad concreta. Cuando un objeto está en movimiento tiene un momento concreto que depende de su masa y su velocidad. Si ese objeto choca, por ejemplo, con un objeto que está en reposo, le transferirá parte de ese momento. El objeto que está en movimiento perderá velocidad por haber perdido parte de ese momento, y el que estaba en reposo empezará a moverse, por tener momento que antes no tenía. Si la luz tenía momento, entonces no había ningún problema ni ninguna contradicción en el efecto fotoeléctrico, los electrones podrían ser movidos perfectamente por un rayo de luz. Pero la luz no tiene masa y su velocidad no puede variar, así que lo que la teoría de la relatividad predice es que el momento que lleva una partícula de luz dependería de su longitud de onda, y no de ninguna masa ni ninguna velocidad en concreto. Y resulta que había una manera de comprobar experimentalmente si la luz tiene momento o no tiene momento. Cuando la luz choca contra un electrón debería transferirle parte de su momento. Como esa transferencia de energía no se puede traducir en una reducción de la velocidad de la luz, ni tiene ningún efecto sobre su masa porque la luz no tiene masa, entonces lo que se debería haber alterado es la longitud de onda del rayo de luz. Basado en este fenómeno, en 1923, un señor llamado Arthur Holly Compton diseñó un experimento con el que podía comprobar si la longitud de onda de la radiación electromagnética aumentaba después de interaccionar con algún electrón. En su experimento utilizó rayos X en vez de luz visible, pero bueno, al final viene siendo lo mismo porque al final los rayos X son un tipo de luz que no podemos ver con nuestros ojos.
El experimento consistía en que un haz de rayos X con una longitud de onda concreta pasara a través de un cristal de calcita, para luego poder medir la longitud de onda de los rayos X al salir del cristal de calcita. Si la teoría de Einstein era correcta y la luz tenía momento, entonces deberían observar que la longitud de onda de los rayos X al salir del cristal de calcita era más larga que cuando había entrado. Y eso es precisamente lo que se observó, y fue un descubrimiento que le valió el premio Nobel a Compton en 1923. O sea que a principios del siglo XIX se había demostrado experimentalmente que la luz era una onda, pero ahora también se había descubierto experimentalmente que era una partícula. Entonces, realmente, ¿cuál de las dos es la luz? Pues no tiene por qué ser ninguna de ellas. La luz se puede comportar perfectamente como una onda en ciertas situaciones, como por ejemplo cuando se propaga por el espacio, y como una partícula en otras, como cuando interacciona con los electrones durante el efecto fotoeléctrico. No hay ninguna contradicción en eso, simplemente es la naturaleza de la luz, y a nosotros que no estamos acostumbrados a ver las cosas que nos rodean comportarse como ondas y partículas a la vez, pues como que nos resulta raro, pero simplemente así es como funciona la luz, y no quedaba más remedio que aceptarlo porque, bueno, es lo que la evidencia sugería, la realidad se comporta así, no puedes cambiarla por mucho que te niegues a creerlo. Agarraros los pantalones porque ahora viene lo realmente extraño del vídeo. En 1924, conociendo esta dualidad como onda y como partícula de la luz, un físico llamado Louis de Broglie, o de Broglie, sugirió que tal vez los electrones tenían un comportamiento parecido al de la luz. Es decir, que en vez de ser bolitas que dan vueltas alrededor de un átomo en órbitas circulares, de Broglie sugirió que los electrones podrían existir alrededor del núcleo atómico como una especie de onda sin ninguna posición concreta. Y de hecho, de Broglie calculó que si realmente los electrones se comportaban como una onda, entonces deberían tener una longitud de onda de 1,66 por 10 a la menos 10 metros. En cierta manera, esta parte de la historia es curiosa, porque J.J. Thomson había descubierto que los electrones tienen masa y por tanto debían ser partículas. Pero ahora era su hijo, George Thomson, quien junto con otros investigadores pondría a prueba la hipótesis de Broglie de que los electrones se comportaban como una onda. En su experimento, que realmente tenía un aire al que hizo su padre para demostrar que los electrones eran partículas, George Thomson disparó un chorro de electrones contra un cristal de níquel. Si los electrones eran realmente partículas, entonces cabría esperar que en el interior del cristal empezaran a rebotar contra los átomos que hay por ahí dentro al azar y salieran en direcciones completamente aleatorias del interior del cristal. Alrededor del cristal había una pantalla fluorescente que sería iluminada cada vez que un electrón chocara contra ellos, y por tanto, si los electrones eran partículas, cabría esperar que esa pantalla estuviera iluminada de manera uniforme por los electrones que estaban chocando contra ella desde direcciones completamente aleatorias. Pero lo que Thomson Jr. y su equipo observaron fue algo bastante distinto, y es que en la pantalla fluorescente estaban apareciendo franjas luminosas alternadas con franjas oscuras, igual que ocurría con la luz en el experimento de la doble rendija. O sea que parecía que los electrones se estaban comportando como una onda. Y no solo eso, sino que al tomar los datos que habían obtenido, como el ángulo en el que estaban apareciendo las zonas iluminadas y la separación entre los átomos en un cristal de níquel, los investigadores pudieron calcular la longitud de onda de los electrones y descubrieron que era de alrededor de 1,7 por 10 elevado a menos 10 metros, lo que encajaba perfectamente con la predicción de Broglie. O sea que se acababa de demostrar que los electrones, partículas con masa, también se propagan por el espacio como una onda, igual que lo hace la luz. Si esto suena muy raro, pensad que a los científicos de la época también les volvió bastante locos, pero después de un tiempo no quedaba remedio que aceptarlo porque, de nuevo, es cómo se comporta la realidad y a la realidad le dan igual nuestras opiniones. La pregunta que ahora rondaba la cabeza de todo el mundo era si ese comportamiento en forma de onda era exclusivo de los electrones o se podía extrapolar a cualquier tipo de materia. En 1926, Erwin Schrödinger, que es más famoso por su gato que por él mismo, puso matemáticas al asunto y descubrió que cualquier cosa, independientemente de su tamaño, tiene una longitud de onda asociada. Vosotros mismos, vuestra casa, este trozo de obsidiana, este molde de mis dientes, o incluso este libro de astronomía que publiqué con la editorial Paidós y que está disponible tanto en librerías como en internet. Pero antes de empezar a decir que la luna no existe cuando la estás mirando, deberíais escuchar los matices. La longitud de onda de un objeto está determinada por la constante de Planck, que es la cantidad de energía mínima que Planck había descubierto en el día anterior, dividida entre el momento de ese objeto, que depende de su masa y su velocidad. Pero claro, la constante de Planck es un número increíblemente pequeño. Así que cuando utilizas la fórmula para calcular objetos que tienen masas comparables a las que nosotros utilizamos en nuestro día a día, la longitud de onda de esos objetos es increíblemente pequeña. Por ejemplo, la longitud de onda que tiene asociada una persona que pesa 83 kilos y corre a 20 km por hora es de 1,43 por 10 elevado a menos 36 metros. Para poner ese número en perspectiva, un núcleo atómico tiene un tamaño de 10 elevado a menos 15 metros, más o menos,
Así que la onda que determinaría el comportamiento estadístico de esta persona, que va a 20 km por hora y pesa 83 kilos, tendría una longitud de onda con un tamaño de 7.000 millones de billones menor que el tamaño de un núcleo atómico. La longitud de onda asociada a un electrón, en cambio, es de 1,7 por 10 elevado a menos 10 metros, más o menos, que es un tamaño 10.000 veces mayor al de un núcleo atómico. Esta longitud de onda no es solo muchísimo más grande que el propio electrón, sino que además se corresponde más o menos con el tamaño del entorno alrededor del cual el electrón se suele mover. Por tanto, como la longitud de onda que los define tiene un tamaño mucho mayor que los propios electrones, su comportamiento mientras dan vueltas alrededor del átomo está determinado por su función de onda y no por su naturaleza como partícula. Realmente esto es como una nueva ley de la física que había descubierto Schrödinger y que nosotros en nuestro día a día no lo habíamos podido observar hasta ese momento, pues porque todo es demasiado grande como para que notemos los efectos. Esta ley vendría a decir algo así como que si la longitud de onda que te define a ti mismo es mucho más grande que tú y más o menos tiene el tamaño del entorno en el que te sueles mover, entonces te vas a comportar como una onda en vez de como una partícula. Si eres mucho más grande que la onda que te define, entonces, pues no te vas a comportar como una onda. Y este es uno de los descubrimientos que inauguró el campo de la mecánica cuántica. Nota aparte, si alguna vez os encontráis con alguien que os quiere vender alguna historia de tratamientos médicos basados en la física cuántica o aparatos que utilizan la física cuántica para de alguna manera beneficiaros a vosotros, o alguna idea del tipo cuando no miras a la luna no existe porque eso dice la física cuántica, no hagáis ni caso. La física cuántica no tiene ningún efecto a escala macroscópica. Esta gente está intentando estafar. La cuestión es que esta idea explicaba por fin cómo están distribuidos los electrones alrededor del átomo. No existen como pequeñas bolitas que dan vueltas alrededor del núcleo en unas órbitas muy concretas y circulares, sino que su forma es el de una especie de onda probabilística que determina al mismo tiempo todas las posibles posiciones en las que se pueden encontrar. Pero no existe ninguna posición concreta. Y este comportamiento en forma de onda es el que evita que los electrones se precipiten hacia el núcleo. Como podéis ver, nuestra percepción sobre los átomos había cambiado mucho desde la primera vez que intentamos desentrañar su estructura. Lo curioso de esta idea es que entonces un átomo no tiene ningún aspecto concreto, porque las posiciones en las que un electrón se puede encontrar alrededor del núcleo atómico pueden variar según la distribución de las cargas eléctricas del propio átomo. Aquí tenéis algunos ejemplos de las formas que puede adoptar esta nube estadística o onda que determina la posición de un electrón alrededor del núcleo atómico. Y es posible que llegados a este punto digáis, no me creo nada. Todo esto es tan raro que no me creo nada. Me parece normal. Si escuchas por primera vez esta idea, la verdad es que te quedas con el culo torcido. Hay muchas pruebas que demuestran que este modelo sí que es válido, como por ejemplo que nos permite predecir exactamente qué colores o qué longitudes de onda va a absorber un elemento cuando pase a través de él un rayo de luz blanca. Además de esto, el modelo mecánico cuántico del átomo también explica por qué tienen lugar las reacciones químicas, cuál es la naturaleza del fenómeno de la radiactividad, y además nos ha permitido descubrir nuevas partículas, de las que supongo que hablaré en algún vídeo, en un futuro indeterminado. Esta lista de logros, que ningún otro modelo hasta la fecha puede igualar, debería ser una prueba suficiente de que si este modelo no es 100% fiel a la realidad, al menos está muy cerca. Pero si aún así el currículum del modelo mecánico cuántico nos convence, hay una prueba que tal vez os haga cambiar de opinión. En el año 2013, un equipo de científicos dirigido por Aneta Stodolna y Mark Braking ideó un experimento que permite visualizar la forma que tiene esta onda que define la posición de los electrones alrededor del átomo. El experimento consiste en dirigir un pulso láser hacia un chorro de átomos de hidrógeno. El láser hace que los electrones de estos átomos de hidrógeno salgan disparados hacia un detector, y entre el detector y los átomos de hidrógeno existe una lupa electrostática por la que pasan los electrones que han sido eyectados de los átomos por el láser y que se están moviendo por el espacio en forma de onda, y que amplifica 20.000 veces la onda de los electrones antes de que sean proyectados contra el detector. Y después de detectar miles de eventos de este tipo en el chorro de electrones, el resultado que te queda es este. En esta imagen aparece plasmada en 2 dimensiones la onda que define la posición de un electrón. Las zonas más densas de la imagen es donde el electrón tiene más probabilidades de encontrarse y las menos densas donde menos. Y resulta que todas las imágenes obtenidas por los investigadores encajan perfectamente con las predicciones hechas por el modelo mecánico cuántico del átomo. Así que, de momento, mientras no aparezca un modelo que nos ayude a entender mejor la realidad, parece ser que este es el aspecto que tiene un átomo. Muchas gracias a todos por vuestra paciencia. He tardado muchísimo más de lo que pensaba en terminar esta serie de 4 vídeos. A partir de ahora espero ponerme más en serio con el tema de los vídeos, tratar temas más variados y hacerlos más cortos y hablar más despacio. Así que nada, si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta, podéis compartirlo, también podéis no hacerlo porque no me voy a enterar. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces cuidaos mucho.